Viviendo en comunión con Cristo. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Viviendo en comunión con Cristo. Hay dos maneras de vivir solamente en la vida. Hay dos maneras. Y hay muchos grises en medio. Pero la manera de vivir es en Cristo o sin Cristo. Sin Cristo, también hay maneras de vivir. Muy decentemente, muy bien, que hasta se admiran las personas, pero no tienen a Cristo y se portan educadamente y hacen cosas, buenas obras, son altruistas, son ejemplos para la sociedad, hacen obras maravillosas, pues, pero están sin Cristo. Y también hay las personas que están sin Cristo, que son tremendas, que son situaciones que hacen peligrar a toda la sociedad, la desestabilizan y todo eso. Ese es otro grupo. Y ahí hay los que son poquitos, los que son medio y los que son mucho. Y de los cristianos también hay sus matices, ¿verdad? Sus matices a cristianos, como dice la Biblia, niños en Cristo, que apenas están conociendo la palabra y que son como niños en Cristo, luego inmaduros en Cristo y ya personas maduras, pero son cristianos todos. En cuanto a lo que vamos a compartir es viviendo en comunión con Cristo, es para los cristianos, es para nosotros. Y todos los que podemos decir yo soy cristiano y levanto mi mano, bueno, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y lo manifiesto. También en nuestra vida puede haber muchas diferentes actitudes que necesitan ser pulidas y debemos ir creciendo en la fe. Viviendo en comunión con Cristo implica que cada día yo aprenda algo más de Cristo. Y el pasaje que leímos ahora en Primera de Juan tiene que ver con dos aspectos que voy a tocar el día de hoy. Dos aspectos. Uno son las falsas enseñanzas y el otro punto es distinguir los cristianos verdaderos, no de los cristianos que van creciendo, sino de los falsos cristianos, los extremos. ¿Por qué digo de los extremos? Porque cada persona ante Dios es conocida plenamente. El que es de Cristo lo conoce perfectamente porque nosotros oímos su voz y lo seguimos. Tropezando como sea, pero lo oímos y lo seguimos. Así dice la palabra, somos sus ovejas. Sin embargo, aquellos que no son de Cristo, en realidad no obedecen y hacen su voluntad, aunque vengan al templo. Eso no significa que entrar al templo, lo dijo un evangelista, entrar al templo no lo hace uno cristiano, como meterse una cochera no se hace uno coche, ¿verdad? El que es cristiano es porque Cristo está en su corazón y le permite el gobierno. Y este asunto de si Cristo está o no en el corazón de la persona es de Él, es de Él. Lo único que nosotros vamos a observar y que la Biblia sí afirma es que los distingamos. Entonces son dos puntos: advertir e instruir sobre las falsas enseñanzas y distinguir los cristianos verdaderos de los falsos. Empiezo con el primer punto. Las falsas enseñanzas han existido siempre, siempre. Y todo se debe a la consecuencia por la desobediencia de Adán y Eva. Esta desobediencia afecta a toda la humanidad. La Biblia dice claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, no hay uno solo que no. Entonces, aquí el que se las dé de muy perfecto y que no tiene pecado, lo vamos a estudiar. No, la Biblia dice que todos hemos pecado. Y esos que han pecado y que viven en el pecado, que están desobedeciendo el pecado, pretenden apartar de la verdad a todos para seguir a la mentira. Ese es el adversario. El adversario no estuvo conforme con ser a un ángel y se rebeló a Dios. Y ahora también aquí vemos que muchas personas no están contentas con el mensaje de la Biblia y siguen la mentira del adversario, y lo vemos muchas veces en las consecuencias, ¿verdad? Hay sufrimiento, muerte, y para que anoten ahí en sus libretitas, Romanos 1, 18 a 32, ustedes lo van a leer en casa. Solamente voy a leer el último versículo, Romanos 1, 18 al 32. Ustedes, por favor, léanlo en casa
Y leo el verso 32, que es el último, el que cierra el mensaje. Dice que estas personas que son engañadoras, que han seguido falsas doctrinas, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, cuando usted ve una persona que practica la maldad y que se goza en la maldad y que inclusive se junta con los que hacen la maldad y aparte carga su Biblia, usted puede entender que él tiene una enseñanza que nada tiene que ver con el Evangelio. Ahí está mezclando algo que aquí dice que tales son dignos de muerte. Cuando nos acercamos a esos pasajes debemos tener sumo respeto, sumo temor, suma reverencia, porque ¿seré yo así? Mis asuntos de vida, ¿los vivo como Cristo quiere o los vivo como yo planeo y decido? Y tengo mi propio y particular manera de vivir la vida. No, tengamos cuidado. Yo estoy diciendo de aquellos que encuentran falsas enseñanzas y lo que se pretende es destruir la comunión entre los cristianos y Dios. Miren, déjenme decirle algo muy curioso, muy curioso. Había una persona que decía que se quería casar con otra persona y es real, es un hecho verídico. Y la mujer, pues, accedió. La mujer no era cristiana, él quería casarse y accedió a que el muchacho fuera cristiano. Bueno, cuando pasó esto, pues no era correcto eso, pero sin embargo, en algún templo, también real, se efectuó la ceremonia. Bueno, todo aparentemente muy bonito, como suelen ser las ceremonias, ¿verdad? Muy hermosas, muy acomodaditas. El problema no fue ese, la ceremonia ni tampoco el festejo, sino el siguiente domingo. El siguiente domingo, la mujer, lo encerró con llave para que no fuera al culto. Y lo logró. La mujer no creía y dijo, no vas a ir. Y se desapareció por un tiempo esa persona porque se cambió de residencia y al tiempo lo volví a ver. Y al volverlo a ver, le platiqué, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya se convirtió tu esposa? No, hermano, todavía. Estoy hablando de algunos 20 años después. No, todavía no. El que es cristiano debe unir su vida con un cristiano. Las falsas enseñanzas es las que uno propone o le dicen, cásate, después se va a convertir. Hablo esto porque es una realidad, hermanos, y todo el avance que se llevaba se pierde. Las personas pueden fingir, y como hemos tenido otros casos en la iglesia, de personas que fingieron ser cristianas, hasta todo muy bien, pero a la hora de la hora se apartaron y siguieron en su pecado y retiraron a la mujer. En este caso fue un hombre a una mujer. Lo que quiere el enemigo es destruir la comunión que existe entre los cristianos y Dios. Una persona que ya desobedece a Dios en sus principios, en su voluntad, ya no tiene comunión con Dios. Adán y Eva pecaron y se escondieron. ¿Por qué? Porque ya no podían estar delante de Dios porque habían hecho algo que no debían de haber hecho y estaban ya conscientes de su pecado. A partir de ese momento, todo aquel que anda mal se retira de Dios en alguna manera. Algunos no se retiran de los lugares religiosos, pero se retiran de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso era la advertencia que tenía ahí. Satanás quiere destruir la comunión que tenemos con Dios y también entre nosotros. Y eso lo vamos a ver enseguida. La palabra comunión viene del griego, es koinonía, y de koinos, que significa común
tener algo en común entre varias personas. Comunión, si ustedes lo separan, es común, unión, es tener algo en común. Cuando algo se tiene en común, no existe, ¿cómo decirles?, una separación en la unidad. No hay lo tuyo y lo mío, no hay. Cuando alguien verdaderamente es cristiano, puede decir, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Sin embargo, en el mundo se usa, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y otras veces más sinvergüenzamente se dice, lo mío es mío y lo tuyo es mío y de lo mío no te doy nada. Esas son actitudes de pecado que nada tienen que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, esas falsas enseñanzas se van dando una a una de manera velada. Y como había explicado alguna vez, nuestro trabajo de interpretación de la Biblia a nuestra vida actual no es distinguir exactamente los extremos, lo malo de lo bueno, no. Es distinguir entre lo bueno y lo menos bueno y lo poquito menos bueno, entre los matices que se van permeando y que van destruyendo la comunión. Entonces existen situaciones tanto en un lado que son muy agresivas como en las situaciones de violencia donde no me caes y te desaparezco. Esas son de la maldad, sin Cristo. Así es la vida. Y si es en el trabajo, no te matan, simplemente te cambian de posición y hasta te pueden despedir. Esa es la situación sin Cristo. Pero el que está en Cristo, los matices pueden ser diferentes, mucho más leves, más suavecitos, que nos van haciendo perder la comunión. Eso son falsas enseñanzas que van haciendo que las personas dejen el verdadero mensaje por actuar de manera distinta según el criterio propio o según el criterio de alguna persona que sigue. Tener comunión significa que existe una relación dentro de la cual las dos partes tienen algo común, tienen algo en común. Dos partes, vamos a poner así, que nos une, que nos mantiene cercas. Lo que nos mantiene aquí cercas a nosotros, a los que estamos aquí, es nuestra relación con Dios, es con la vida eterna. Entonces la comunión que tenemos es con Dios y con la vida eterna, porque eso es lo que Él quiere. Y tanto Él como nosotros estamos, diría que se traduce también siendo socios. Eso lo entienden muchas las personas de negocios. Cuando somos socios, estamos diciendo, hay ciertas cláusulas que yo debo cumplir para ser socio tuyo, pero también hay ciertas cláusulas que tú debes de cumplir para ser socio mío. Y si lo vemos así como una empresa solidaria, una empresa de común acuerdo, donde existe la comunión, diríamos que Dios hizo totalmente su parte. Dios en Cristo Jesús nos dio la salvación. Y cuando Él está en la cruz dice, consumado es, o sea, ya hice todo, ya está todo listo. Pero ahora nos toca hacer nuestra parte. Y esa parte es posible porque todas las cosas que pertenecen a esta vida y a esta piedad, la hemos recibido de Dios, ¿verdad? Lean Primera de Pedro, lean ahí. Todas las cosas que necesitamos para esta vida cristiana, la hemos recibido. Muy bien. Entonces, lo que nos es común es la vida eterna. Dios es el dador, nosotros somos los receptores y la aceptamos y aceptamos lo que Él pide y también Él acepta lo que nosotros le decimos porque se lo decimos sinceramente. ¿Qué eran las falsas enseñanzas que están sucediendo en esta carta? Bueno, voy a leer el pasaje otra vez. Dice, lo que era desde el principio, en primera de Juan 1, 1 al 4, ese es el primer motivo de este pasaje, advertir acerca de las falsas enseñanzas. El primer motivo del mensaje se encuentra en todos los versos 1 al 4. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
¿Qué es la comunión? Dijimos que hay algo en común, algo que es, pues, la salvación, la vida eterna. Yo puedo recordar que la Biblia dice que en esto conocerá que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, en San Juan 13, verso número 35. En eso conocerán. Quiere decir que las cualidades de vida son evidentes, no son imaginarias ni son puestas en un papel, un certificado que dice a persona por ser un buen cristiano. No, son de carne y hueso y las vivimos. Y el otro pasaje que me hace pensar de la comunión es cuando en Hechos de los Apóstoles dice, lo voy a leer, ustedes no se paren si quieren de ahí, anótenlo, Hechos 2, 43 al 47, dice que la vida de los primeros cristianos tenían todo en común, vendían sus propiedades, sus bienes y las repartían todos según la necesidad de cada uno y perseveraban cada día en el templo partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La comunión era algo que se daba espiritualmente, pero que trascendía no solamente al sentirse que soy de Dios, ya he nacido de nuevo, sino trascendía a la vida real, a la vida cotidiana, trascendía a verse con amor. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Bueno, luego lo he explicado mucho, pero se habían convertido muchos cristianos, se habían convertido muchas personas a Cristo y tuvieron que atender la educación de ellos y por eso hicieron todo en común, ¿verdad? Una situación histórica que se salió adelante porque todos los que tenían ayudaron a los que no tenían y se pudieron enseñar a ellos. Bueno, ¿qué es lo que pretenden las falsas enseñanzas? Si ustedes lo ven, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, al verbo. Surgió una falsa enseñanza que decían que Jesús no era real, que Jesús estaba aparentando ser el Mesías, parecer o aparentar, pretendiendo que sus discípulos también estaban creyendo una mentira, era algo aparente. Esta falsa enseñanza se conoció como docetismo. Era del griego que dice parecer o aparentar. Decían, como Mesías eso lo aparente. Vivió, hizo las cosas de manera aparente. Murió de manera aparente. Resucitó de manera aparente. Entonces esta doctrina se empezó a infiltrar en la doctrina cristiana y tuvo que haber una respuesta. La respuesta es, no es aparente. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos estado ahí viendo y contemplando con nuestros ojos es verdadero. Entonces vean cómo una falsa enseñanza empieza a meterse poco a poco en la enseñanza correcta de la iglesia, de la sana doctrina, y se tiene que atender. Docetismo fue rechazado. Esta carta surge y advierte a los creyentes. Entre la conversión de esos primeros 5,000 o 3,000, entre la conversión de esos a esta fecha, pasó un tiempo. El tiempo es que primero se convirtieron llenos de gozo y fueron fieles, pero después llegaron las influencias poco a poco, metiéndose como la humedad, metiéndose. Cuando esto llega a permear hasta los oídos de los apóstoles, tiene que responder. No es lo mismo creer que Cristo existió y todo esto que es realidad, a pensar que es una buena doctrina para seguir y que hay muchas otras y que no importan. ¿Por qué era esto? Porque si fuera cierto y aceptar el docetismo, entonces ¿para qué nos arrepentimos? Si todo es aparente, también mi pecado va a ser aparente. No hay infierno, también va a ser aparente. Entonces sería quitar la comunión con el Padre, porque Dios no acepta que estemos creyendo medias verdades o medias mentiras. O es o no es. Ahí no es 3/4. Entonces ustedes ya entendieron la primera parte de esta lectura, que significa que estaba estaba defendiendo la fe en cuanto a una doctrina llamada docetismo,
que pretendía negar al Cristo que vivió como ser humano y que aún vive, y que vino para ser creído por nosotros y vino para dar la salvación por nuestro pecado. O sea, sí es realidad Jesús. El segundo motivo de esta lectura que tenemos aquí en los versos capítulo 1, 5 al 10, nos dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entiéndase, luz es verdad, luz es santidad, luz es Dios, Dios es santo. Dios habla de luz, nada de grisecitos, oscuritos, nada. Dios es luz. Y como es luz, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que andar en luz. Entonces el principio bíblico, la meta del cristiano es no tener nada que practicar que no lleve a la santidad de Dios. Tengo que ver la palabra y decir: Señor, ¿qué de mi vida no es luz? ¿Qué de mi vida está ahí? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ningunas. Continuamos y ahorita vamos a explicar más de esto. Pero dice aquí que si decimos que tenemos comunión con él, si tenemos en común la salvación y la vida eterna, y si yo digo que soy cristiano, pero ando en tinieblas, dice aquí que soy mentiroso. Ahora, por favor, cada uno de nosotros tiene la presencia del Espíritu Santo cuando lo hemos aceptado, y entonces él y nosotros podemos revisar nuestra vida y ver qué no le agrada a Dios de lo que vivo y hago. Y tengo que escuchar su voluntad hacia mí, porque cuando escucho su voluntad, entonces yo puedo pedir ser luz. Y ahorita vamos a ver más adelante. Si nosotros vivimos tranquilamente en la oscuridad, a medias, así como que soy, como que no soy, como que practico el pecado y lo justifico, y lo practico y lo justifico, y así como que le hago a las dos vidas, entonces estoy mintiendo, porque no hay tinieblas en Cristo. No puedo tener doble cara. Ustedes pueden recordar varios pasajes donde fueron enfrentados líderes, fueron enfrentados. Pablo enfrentó a Pedro, libro de Gálatas. Pedro se arrepiente y continúa en la comunión y trabajando y permite que se escriban sus cartas. No fue desechado. Aún siendo apóstol y siendo tan fervoroso, con todos sus errores, cuando se arrepiente, es vuelto a la comunión. No podemos vivir en pecado y decir que tenemos comunión porque estamos mintiendo. Dice aquí, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, el pecado no es lo que se ve. El pecado no es lo que se ve, lo que usted puede decir: mira, está haciendo un pecado. Mira, si lo estoy viendo, ¿no? O sea, como un juicio de parte nuestra, no, sino lo que está en el corazón, porque del corazón, de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Salen todas las cosas. Y ahí se habla lo que hay en el corazón. Entonces, una persona que tenemos que tener en mucha oración es una persona que sabe decir muchas cosas buenas, pero también dice muchas cosas malas y destruye. Y ese es su propósito. Tenemos que orar. Mostrarle la palabra. Pero dice ahora el verso número 9, la parte que tenemos todos
que ir cada día. Porque de aquí al cielo nadie va a ser perfecto, solo Cristo lo es. Pero de aquí al cielo todos hemos fallado. En un cachito chiquito que se hace una cosa grande, en una cosa grande que la hacemos chiquita, todos hemos fallado. En cosas visibles y cosas ocultas. Dios tiene mucho interés que tengamos comunión con Él, una vida de comunión con Él, de manera interna, sincera, profunda, y no solamente las apariencias. Pero si al revisar nuestra vida encuentro que hay algo que no le agrada a Dios, entonces, y confieso nuestros pecados, mis pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Cómo es esto? Pues muy fácil. Cuando nosotros comemos, ¿la mesa queda limpia o se media sucia? Bueno, cuando comen los niños queda batida, pero cuando comen los adultos queda media. Pero el proceso es limpieza. Se comió, se limpió, ¿sí o no? ¿Cada cuándo se limpia? Cada que se come. Cuando nosotros vivimos cada día, podemos ensuciarnos un poquito. No vivimos con la actitud de pecar, no, pero es imposible que no pequemos. Porque si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Y esto es sanidad. ¿Por qué sanidad? Porque yo estoy tratando de agradar a Dios y no a la gente. No significa que yo agrade a la gente y pues Dios discúlpame porque estoy cuidando mi relación. No, es al revés. Perdón, discúlpame, pero estoy agradando la comunión que tengo cuidando la comunión que tengo con el Padre, con Jesucristo, y no puedo tener comunión contigo. No estoy de acuerdo con esto. No es como una unión, no participo de tus obras, porque a Dios no le agradan. Esto implica valentía, implica sinceridad, implica respeto, implica amor, implica verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona los pecados y nos limpia toda la maldad. Como nosotros limpiamos esa cosa que se ensucia, Cristo quiere estarnos limpiando cada día. El 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, dice, y su palabra no está en nosotros. Es una persona que repite su pecado. No me lo digan a mí, porque ciertamente algún hermano dijo alguna vez, hermano, hoy tiró muchas pedradas y muchas de ellas me pegaron a mí. Pues no estoy predicando y ni quiero predicar para golpear a las personas. Quiero predicar la palabra de Dios para que Dios sea el que toque sus corazones a través del Espíritu Santo y que respondan a Él, como yo tengo que responder a Él. Si decimos yo no he pecado, ¿seguro? ¿Sí? ¿Yo no he pecado? ¿Seguro? Pues dice aquí que la palabra de Dios no está en ti. Pues ¿qué tengo que revisar? Todo. Todo. Y hay un mandato que quiero que leamos muy claro y muy serio. 2 Corintios, capítulo 6. Verso 14 al 15. Para que descartemos toda comunión entre la luz y las tinieblas. Para que digamos, sí se puede, nomás poquito. Bueno, yo comparto lo que la Biblia dice y usted decide. Y yo decido. Mandato que está en 2 Corintios capítulo 6, versos 14 y 15, dice así. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No se una en yugo desigual. Ahora, se ha interpretado muchas veces solamente en el yugo de decir del matrimonio. Me quiero casar. No cree, pero va a creer. Dice, no se unan. Pero si cree ya 3/4, no se unan.
Cuando las personas se unen, van a sufrir las consecuencias si entonces se unieron desobedeciendo este mandato. Pero también aplica a asuntos de sociedad, a sus asuntos donde uno tiene unión. Me voy a asociar con tal persona, sé que trabaja en lo malo, por no decir PALA, etc. Pero me voy a asociar con él porque es buena persona. No te unas. Me voy a asociar con el director porque tiene el plan de a mí ayudarme y quitarle el puesto a otro. No te unas. Cuando te están invitando a la corrupción, es tinieblas. Hermanos, ¿esto es difícil? No, Cristo lo hizo, no se asoció. Por eso murió. Nosotros hemos vivido muchos años porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y porque no ha habido alguien que nos quite la vida por decir que somos cristianos, como en aquellos tiempos. Pero no caigamos en la comodidad de decir soy cristiano y vivo en los dos lados. No, y no me pasa nada. La Biblia está aquí para que la examinemos. Entonces, no hay comunión, dice aquí. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y lo traduce más claro, dice Cristo con Belial. ¿Qué acuerdo hay? Ninguno. Entonces, hermanos, como iglesia cristiana, yo tengo que tomar la decisión personal. Yo me voy a retirar, ustedes también, y cada uno va a examinar su vida delante de Dios. El Espíritu Santo le va a guiar. Yo he puesto la palabra aquí para que nosotros tengamos el cuidado de no caer en las enseñanzas falsas que se están diciendo ahora. No es pecado, toléralo. Ay, ¿qué tiene? Es una diversidad. Mira, ya esto, ya aquello. Ay, ¿para qué estás fijado? No seas tan fanático. Y se van diluyendo las obediencias. Se va diluyendo. Y al final somos estimados por las personas porque somos capaces de acomodarnos a ellos. Conclusiones. La primera conclusión que puedo decir es que tenemos la seguridad de creer en Jesús, que es el Cristo, el Verbo encarnado, que Cristo fue un hombre real, que es Dios con nosotros, como dice Manuel, que vendrá otra vez para llevarnos a su presencia. La tarea de la salvación, Dios ya la cumplió. Nosotros estamos en este proceso de seguir creciendo en la salvación. Ya la tenemos, pero tenemos que seguir creciendo. Él va a venir, Cristo va a venir. Entonces no estamos creyendo en un fantasma, ni algo que no fue cierto, como decían los docetas. Conclusión, o segunda conclusión, nuestra vida en Cristo es una vida de gozo, porque dice ahí, os he escrito estas cosas para que su gozo sea pleno, completo. Entonces la vida cristiana, la vida de comunión en Cristo es una vida de gozo, ¿verdad? Cuando alguien está gozoso y luego se le apaga, tiene las dos maneras, algo está pasando. Bueno, dice aquí, para que tengamos un gozo completo. Y además de vivir en gozo completo, tengamos el deseo y el esfuerzo continuo de obedecerlo por amor, a la vez que nos mantenemos confesando los pecados que cometemos por nuestra naturaleza caída, pidiendo perdón y procurando con su ayuda no vivir practicando el mismo pecado. Todos tenemos una experiencia de haber cometido un pecado por muchos años. Y todos podemos decir, me fue muy difícil. Y cuando se convirtieron, algunos rompieron con la botella y nunca más tomaron. Otros toman escondidas. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Una persona a mí, cercana a mí, batalló con esto. Creyó que no era tan importante y hizo una salida fácil fuera de la palabra. No le bastó la palabra y la oración y cayó en pecado. La invitación es para aquellos que no tienen a Cristo, que no lo conocen, que han oído mucho de Él, se entreguen a Él, lo acepten como su Señor y su Salvador. Si no lo han hecho, Cristo está para salvarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y todos somos perdidos. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vino a ser
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si hay una persona que no se ha convertido, que ha estado aquí, ha venido desde chiquito y ha crecido y viene a fuercitas, entregue su vida a Cristo si quiere, porque Dios va a respetar. Pero ahí está la oportunidad. Y la segunda invitación es para que nosotros, los que ya decimos creer, dispongamos nuestra voluntad para vivir con su dirección, para revisar nuestra vida y pedir perdón por aquellas cosas que no le agradan a Dios, y pedírselo, porque Dios no va a disculparnos. No podemos llegar al cielo y decir, es que me hicieron, es que me hizo, es que me hizo. No, Dios no va a tratar eso. ¿Va a disculparnos porque me hicieron mucho? No. Tenemos el ejemplo de Él para perdonar aún y amar a nuestros enemigos. Y esa es una verdad no negociable. Si la hace negociable, es falso. Es una falsa enseñanza. Entonces dice aquí que nosotros tenemos que disponernos en nuestra voluntad para vivir cada día más cerca de Él con esfuerzo, y cada día pedirle a Cristo que limpie nuestro corazón, como limpiamos la mesa cada día, como limpiamos lo que se ensucia. ¿Está claro? Verdaderos cristianos, plantas verdaderas, ahí están. Colgaron aquí las bugambilias que cada año se ponen, son falsas, porque son falsas, son de papel. ¿Qué es lo falso y qué es lo verdadero? Lo que tiene vida, que tiene a Cristo, tiene vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, puede decir, yo quiero hacerlo. Puede esperar al final y platicamos con Él. Y todos vamos a Cristo, porque todos necesitamos crecer en comunión con Él. Padre, te damos gracias en estos momentos, porque tu mensaje es un mensaje que nos quiere mantener en comunión contigo a través de Jesucristo, quien es el que al confesar nuestros pecados nos limpia de toda maldad, nos perdona. Y Señor, queremos vivir siendo un testimonio en hechos y en vida, en todos los sentidos ante las personas, y queremos, Señor, reconocer que necesitamos tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarnos. Gracias porque nos has dado también la fe. Hemos creído que Jesús es el autor de la fe y estamos aquí pidiéndote ayuda, Señor, para vivir cada día como tú quieres. Gracias, Dios. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, saliendo de este lugar y llevando el mensaje con nuestra vida y con palabras a otros que no conocen. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.